están? Nos encontramos nuevamente en Haciendo Agroecología, el programa de agroecología.com, un sitio web dedicado exclusivamente a la agroecología y que se emite por Agofa TV. Soy Federico Ponianti, ingeniero agrónomo, especialista en agroecología, y les damos la bienvenida a este programa. Hoy tenemos la grata visita de César Gramaglia, quien nos visita en este programa. César es ingeniero agrónomo, especialista en agroecología, egresado de la Universidad Nacional de La Matanza. A su vez es técnico extensionista en la agencia del INTA de Villa Dolores, en el Valle de Tras las Sierras, provincia de Córdoba, y trabaja en producción primaria, en diversas actividades como hortalizas, frutales, caprinos, leche caprina. En general, también aporta sus conocimientos en agregado de valor, en canales alternativos de comercialización, realiza muchas articulaciones con otras instituciones desde su lugar en el INTA, con universidades, con el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, con el INTI, el SENASA, también asesorando en periurbanos, en los ámbitos periurbanos de los municipios de la región. Y bueno, integra un equipo de coordinación académica en la Diplomatura Universitaria de Agroecología de la Universidad Nacional de Comechingones, y es miembro de la REDAE, que es la Red Argentina de Agroecología del INTA. Bienvenido, César, ¿cómo andás? Hola Federico, un gusto enorme de compartir este espacio que me parece una alternativa muy interesante, ¿no? Para difundir de qué se trata la agroecología, qué actividades se están desarrollando en todo el territorio nacional. Así que muchas gracias. Bueno, y para empezar, una cosa sencilla, pero también compleja. Si alguna persona te pregunta, César, ¿qué es la agroecología? ¿Qué le dirías vos? Sí, tienes razón. Es algo complejo, pero la idea es tratar de simplificarlo para que se comprenda. Por un lado, la agroecología tiene un componente científico, porque tiene bases científicas. Para los oyentes, Fede, simplemente recordarle que existe a nivel latinoamericano la SOCLA, la Sociedad Científica a nivel de Latinoamérica, que por allá desde el año 2007 y cada 2 años viene desarrollando congresos de agroecología a nivel Latinoamérica, donde podemos bucear en la búsqueda de más de 10.000 trabajos publicados en esta temática. Y no solamente se alimenta de las ciencias agrícolas clásicas, como nosotros nos hemos formado a través de las universidades, sino que también se nutre de otras disciplinas, por ejemplo, la economía ecológica, ¿sí? Porque de repente, Fede, nosotros hemos sido formados tradicionalmente para desarrollar márgenes brutos de las distintas actividades agropecuarias, para definir cuál es la más rentable en el corto plazo. Y en ese margen bruto no tenemos en cuenta para cada una de las actividades de repente ciertos costos ocultos como externalidades que genera una determinada actividad. Ejemplo concreto, hoy por hoy, por la variable económica, podemos llegar a la conclusión que efectivamente el margen bruto de la soja, del maíz, es muy tentador, pero hay que sumarle de repente ciertos costos vinculados con el impacto que genera sobre el balance de nutrientes a lo largo del ciclo del cultivo o a lo largo de una rotación de cultivo, que está demostrado científicamente por trabajos de investigadores del INTA, que como consecuencia del modelo hegemónico de la agricultura permanente, a través de un planteo de la siembra directa, utilizando una semilla transgénica, más todo el paquete de insumos químicos, trajo aparejado la pérdida significativa tanto de nutrientes como de la materia orgánica. Fede, la región pampeana, los Sí. suelos más ricos de la Argentina y por qué no del mundo, perdieron hasta un 50% de la materia orgánica, ¿se entiende? Entonces, Terrible. ese costo tenemos que sumarlo al margen bruto
Y vamos a llegar a la cuenta y a la conclusión que deberíamos contemplar otras variables, por ejemplo, armar correctas rotaciones de cultivo, incluyendo cultivos de coberturas, para justamente incorporar materia orgánica, aumentar la biodiversidad de nuestros agroecosistemas. Eso por un lado. Y otra Claro, parte, muy importante de la agroecología, es que tiene muy en cuenta los conocimientos ancestrales, los conocimientos que vienen transmitiendo prácticamente de manera oral los agricultores familiares, campesinos y los pueblos originarios, que no podemos negarlos y no podemos avasallar sobre esa cultura que viene transmitiéndose de generación en generación. Es muy valioso, porque muchas veces, al no tenerlo en cuenta, Fede, hemos avanzado a través del corrimiento de la frontera agrícola sin tener en cuenta estas variables socioculturales y hoy nos están pasando la factura, ¿no? La pérdida de la claro. biodiversidad y la pérdida de esos servicios ecosistémicos. Podríamos decir entonces, César, que la agroecología tiene en cuenta lo ecológico, lo social y lo económico, digamos, como dimensiones que hacen y que son diferentes a lo que es la agricultura convencional o agroindustrial, ¿no? Exactamente, acá la agroecología nos invita a tejer alianzas en el territorio, a no cortarnos solitos, a escuchar al otro, sobre todo a los productores que de repente vienen trabajando en un espacio productivo y ya corresponde a la tercera o quinta generación. O sea, si eso ocurre, si han pasado ya décadas y todavía persisten, a pesar de haber ocurrido factores abióticos, bióticos, distintos gobiernos de diferentes colores políticos. Oh, ojo al piojo, Fede, Claro, prestemos mucha atención porque seguramente alguna enseñanza tenemos que aprender de ellos. Y el claro, trabajo junto, articulado entre los distintos organismos de ciencia y técnica con los productores, desarrollando proyectos de investigación con la acción participativa de todos los actores, es donde más nos vamos a fortalecer todos los actores que formamos parte de este proceso. claro. Y teniendo en cuenta también esta problemática del cambio climático, es como que la agroecología viene a aportar lo suyo para mejorar esos parámetros tan negativos que nos están dando los que, bueno, que saben y los científicos que se dedican a cuestión ambiental. En ese sentido, Fede, algo que vienen trabajando los agricultores desde hace décadas y milenios, está vinculado con el mejoramiento genético, ¿no? De las distintas variedades, ¿sí? De repente la agricultura convencional trata de imponer una variedad mejorada, entre comillas, modificada genéticamente, que para que se exprese ese potencial genético, tenemos que modificar el ambiente. ¿Qué significa Claro, modificar el ambiente? Bueno, agregarle fertilizantes artificiales, controlar las plagas, las malezas y las enfermedades en forma química. Entonces hay un achicamiento de la base genética y que después, claro, como vos lo estabas planteando, ante un evento climatológico, una sequía, una helada tardía, ¿sí? En cambio, el agricultor, en ese sentido, ha sido muy hábiles, muy astutos, y no se casaron con pocas variedades, trataron de ampliar la base genética de tal manera que su agroecosistema es mucho más robusto y está mejor preparado para estos eventos extremos. claro, aumentar la biodiversidad en todo su sentido, ¿no? Genético, específico, etcétera. Claro. Vos fíjate que ustedes en el cultivo de la papa, que es una de las principales actividades en la zona de influencia de Villa Dolores, Ujú. lamentablemente los productores están sembrando prácticamente una sola variedad que predomina el mercado, que es la espunta. Cada Ah, 100 bolsas de papa, Fede, que entran al mercado central de Buenos Aires, 90 corresponden a espunta. Y es una variedad que si bien tiene ciertas cualidades como alto potencial de rendimiento, pero es sumamente sensible a las principales plagas
y enfermedades. Entonces, Mirá, ¿cómo lo resuelve el productor? Echando mano al paquete de tecnología de insumos químicos, lo cual claro, encarece el costo de producción y genera externalidades sobre el ambiente, sobre la salud de la persona, Fede, lo cual es clave, ¿no? claro. Vos decías, por un lado, los suelos han perdido hasta un 50% su fertilidad, y eso luego se reemplaza por fertilizantes químicos. Es decir, las variedades estas son sensibles al ataque de plagas y se resuelve con insecticidas químicos, ¿no? Y en agroecología, en los sistemas agroecológicos, ¿qué alternativa ante esas situaciones podemos encontrar? Mirá, hay algunas prácticas que se nos miran de repente vinculadas con las tecnologías de procesos que están más vinculadas con la implementación de ciertas prácticas, manejo, que van a aumentar la sustentabilidad del sistema productivo. Por ejemplo, armar correctas rotaciones de cultivo. De esa manera estamos creando condiciones biológicas saludables para diversificar los sistemas productivos. Un viejo refrán campechano, no poner los huevos en la misma canasta, Fede. Porque vos fíjate, si yo me especializo en la producción de un determinado cultivo, tomate, soy el campeón del tomate, de repente hay una sobreoferta de producción, se cae el precio como un piano del 10º piso y yo tengo menos posibilidades de sortear esa variable económica, porque tengamos en cuenta que por lo general los productores no manejan los precios de los insumos que compran, ni mucho menos Claro, los precios de los productos que comercializan. Entonces, una de las principales estrategias es diversificar, ampliar la oferta de productos y ligar siempre la producción animal con la vegetal. Aprovechar la fortaleza, por ejemplo, del estiércol que genera la producción animal para facilitar claro, el reciclado de nutrientes y de esa manera aumentar la fertilidad natural de los suelos que la van a aprovechar el ciclo agrícola, ¿se comprende? Entonces vos vas a claro, estar necesitado de importar insumos externos dentro de una bolsita de urea, por ejemplo. haciendo un sistema más cerrado, sería el estiércol del animal como el fertilizante, reemplazando el fertilizante ese de urea que se trae, por decirlo Exactamente. así, Otra ¿no? fortaleza es, por ejemplo, tratar de asociar cultivos. Una práctica ancestral es no sembrar cultivos puros. De repente, los productores trigueros pueden asociar la siembra de trigo que hacen normalmente el periodo invernal con alguna leguminosa de ciclo anual, puede ser vicia, como está ocurriendo con algunos productores de la provincia de Entre Ríos, que se adaptan muy bien a esa zona, o otra especie de tréboles, ¿sí? De tal manera que van cubriendo nichos en el suelo y evitan el desarrollo de las malezas y de esa manera no tener la necesidad de echar mano a un herbicida. A su vez, la leguminosa tiene la ventaja de fijar biológicamente el nitrógeno. Evitamos la utilización de fertilizantes artificiales ricos en nitrógeno de alto costo económico y ambiental. Es otra de las herramientas que tenemos disponibles, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, si un productor te pregunta, bueno, yo quiero, soy un productor de papa acá de la zona y me gustaría hacer una transición o me gustaría cambiar hacia el sistema agroecológico porque me estoy dando cuenta que este sistema que estoy utilizando no me cierra más por cuestiones de rentabilidad o por cuestiones, como decís vos, de ambientales, de salud, de poder producir alimentos más sanos, no contaminados. ¿Cómo se puede hacer ese camino? Exactamente, sí, inclusive, Federico, tenemos experiencia de acompañar a través del INTA Villa Dolores a productores de papa que manifestaron la voluntad de hacer una experiencia, de manejar el cultivo teniendo en cuenta los principios que propone la agroecología. Y de repente cuando vos iniciás este diálogo con los productores, lo aconsejable es hacer un diagnóstico del agroecosistema. Y normalmente lo que tiene una larga trayectoria de manejarse con un enfoque industrial,
vos vas a recorrer la chacra, la finca, Federico, y la vas a encontrar flojita de papeles, pobre en fertilidad de los suelos, pobre en biodiversidad. Han apostado a una especialización vinculada con la práctica del monocultivo de la papa. Encima, no solamente hacen papa, sino que apuestan toda la ficha a una sola variedad, agravando la situación. A pesar de ese diagnóstico bastante fulero, la herramienta que tenemos más a mano desde el punto de vista agroecológico es la utilización de bioinsumos. Proponerle al productor iniciar una experiencia que la hemos hecho con éxito del punto de vista productivo y económico, que consiste simplemente en hacer una sustitución de los insumos químicos con los insumos biológicos. Es lo que propone en cuanto a la transición agroecológica el doctor Gliessman. Ya estamos hablando del segundo nivel de la transición agroecológica. Primero, eficientizar el uso de los productos químicos. Y segundo, efectuar una sustitución de insumos. Entonces, lo hemos hecho, pusimos toda la carne en el asador, Fede, y hemos demostrado que es posible producir, en este caso papa, sin la utilización del paquete de insumos químicos que propone la agricultura industrial. Después, por supuesto, si querés mirar a mediano y largo plazo, tenés que enriquecer el agroecosistema, desarrollando una rotación de cultivos, incorporando compost, cultivos de cobertura, bla, 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 bla. Pero, digamos, en el corto plazo es posible hacerlo haciendo una sustitución de insumos químicos por biológicos. Perfecto, perfecto, muy claro. Y ya que nombraste la sustitución de químicos por biológicos, por ahí para quienes no conocen sería interesante si podés contarnos qué son los bioinsumos, qué son los biopreparados, en qué consisten. Sí, hoy por hoy, Fede, realmente estamos atravesando un momento histórico muy interesante porque ya existen en el mercado una importante batería de productos biológicos desarrollados por la agroindustria, aprobados y registrados por el SENASA, que es el organismo competente en esta materia. Hoy hay más de 200 productos biológicos que el productor puede utilizar para el control de manera natural, ecológica, tanto de las plagas como de las enfermedades. O un ejemplo claro y antiquísimo está vinculado con el uso de los inoculantes, ¿no? En las semillas de la soja, por ejemplo. O sea, incorporar microorganismos orgánicos vivos a través de un tratamiento de semilla que tienen la capacidad de tomar nitrógeno atmosférico para cedérselo a la planta. Y de esa manera estamos evitando el uso de un fertilizante químico nitrogenado. ¿Se entiende? Sí. Desde la agroecología, lo que nos proponemos, como vos estás trabajando, tener una rica experiencia, es invitar al productor a que se anime tranqueras adentro a elaborar parte de estos biopreparados utilizando recursos locales de bajo costo, reciclando nutrientes, como por ejemplo algo tan básico y elemental y no tenido en cuenta como la ceniza de los fogones, Fede. Ceniza de madera. Ceniza de madera. Fuente rica de minerales. Por lo general, cuando yo voy a una chacra o hago un taller, lo primero que pregunto, ¿ustedes utilizan leña para cocinar o calefaccionar sus ranchos? Sí. ¿Y qué hacen con la ceniza? La tiramos. No, Fede, porque podemos reciclarla para elaborar, vos sabés perfectamente, sí, sí. Biofertilizantes, insecticidas, fungicidas. Es un producto que ancestralmente las familias campesinas lo utilizaban para elaborar la lejía, Fede, para lavar, para hacer el jabón. Para hacer el jabón, lavar los utensilios. Fíjate vos las propiedades que tienen este recurso básico. Bueno, de eso se trata en la agroecología. Rescatar saberes ancestrales, reutilizar recursos locales para que el productor se anime a elaborar estos biopreparados, porque de esa manera va a achicar costos de producción. La más fácil es ir al mercado a comprarlo. Es una alternativa, perfecto. Sí. Pero la propuesta nuestra es a trabajar en la autoproducción, con lo cual
seguimos agregando valor, achicando costos económicos, ¿no? Claro. O sea que hay biopreparados que se pueden, como vos bien decís, fabricar en la misma chacra por las familias, están al alcance de ellos y eso baja mucho los costos porque los insumos son caros. Por más que sean Exactamente. biológicos, los insumos comerciales que vende la industria son caros, tienen valores altos. Entonces, pudiéndolos hacer en sus propias fincas, estarían bajando mucho los costos de producción. Y nombrabas para los que son insecticidas o los que son para controlar enfermedades. Y en cuanto a fertilizantes, también hay varios, ¿no? Sí, totalmente, Fede. Por un lado, de repente ponerle la lupa, como ya charlamos anteriormente, a ciertas tecnologías de procesos, como por ejemplo aumentar la biodiversidad, implantar cultivos o abonos verdes, incluir la producción animal para aumentar la fertilidad biológica de los suelos, porque de esa manera mejor evitas la práctica de la producción de compost cuando hablamos ya de escalas relativamente grandes. Claro, ¿Sí? Entonces, esos procesos biológicos hay que tenerlo en cuenta. Para sistemas intensivos y de baja escala, una práctica muy común es la producción de compostaje, de bokashi, como abonos claro. orgánicos sólidos, también la elaboración de biofertilizantes líquidos que son sumamente fáciles de elaborar y fáciles de aplicar, porque ya el productor tiene el hábito de usar la mochila o una Claro. pulverizadora. ¿Se entiende? Sí, sí, No sí, estamos perfecto. complicando el sistema operativo del productor, simplemente lo invitamos a hacer una sustitución de insumos de síntesis por insumos biológicos de bajo costo, fáciles de producir, fáciles de conservar y de utilizar. ¿Sí? Y en ese caso, digamos, según tu experiencia, aquellos productores que hoy, bueno, que fueron a consultar, que estaban queriendo cambiar su manera de producir y inclinarse más hacia la agroecología, que hoy ya están, digamos, insertos, ¿cómo se sienten? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo viven esa manera de Mira, producir? yo las experiencias que tengo son increíbles, alucinantes. Cuando el productor, en forma vulgar, muerde el anzuelo, o sea, prueba estos biopreparados, que lamentablemente ocurre, Fede, seguramente a vos te habrá pasado. Todavía falta más difusión, Sí, más claro, capacitaciones de parte de los organismos públicos para desarrollar experiencias tanto a nivel de las estaciones experimentales como desarrollando investigación, acción participativa, llevando práctica directamente respetando las condiciones de trabajo de los productores, pero se sorprende gratamente con los resultados eh, exitosos del punto de vista productivo y sobre todo económico. Entonces, en definitiva, una vez que prueban esta tecnología de bioinsumos, no la largan más. ¿Se claro. comprende? Se entierran hasta los ejes, Fede, y le meten para adelante. Y ahí surgen, como conocemos perfectamente nosotros, Fede, los denominados faros agroecológicos, es decir, aquellas fincas, productores que ya están muy embarcadas en este proceso de transformación de los agroecosistemas, y qué mejor que ellos para transmitirle a sus colegas, a sus pares, que son mucho más Claro. creíbles que nosotros, Fede, que vayamos ahí como el mameluco y la gorrita, ¿te das cuenta? Que el mismo productor campechano con su lenguaje común le llega mucho más fácil a su colega. Y es cuando crece en forma exponencial las experiencias agroecológicas. En todas las redes, @AgofaTV. Interactúas y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscas, nos encontrás. Ya, digamos, llegando un poco al final del programa, quería por ahí que vos nos cuentes o qué impresión, digamos, en esto de la agroecología, ya en general y en nuestro país,
¿Qué potencialidades le ves y qué cuellos de botella encontrás todavía? Potencial, muchísima, Fede, porque en realidad estamos viendo que la sociedad hoy está reclamando un cambio de modelo hegemónico de todo el sistema agroalimentario, desde el modelo de producción de alimentos, su posterior transformación a nivel agroindustrial para evitar la utilización de sustancias artificiales que de repente pueden afectar la calidad futura de ese alimento. También están reclamando trabajar en canales alternativos de comercialización, porque de repente yo trabajo con productores que elaboran leche en forma agroecológica, elaboran un queso de cabra de excelente calidad. Tampoco es aconsejable que se sienten a negociar con los dueños de las grandes superficies de supermercadismo. Tenemos que tratar de acortar la cadena, que es lo que está reclamando el productor. Por un lado, tiene derecho al acceso de alimentos sanos, seguros y de alto grado de inocuidad, pero a su vez que sean accesibles no solamente desde el punto de vista físico, sino también económico, Federico. ¿Se entiende? Entonces, una estrategia es acortar las cadenas de comercialización. Así que en ese sentido veo que hay un potencial enorme. Limitantes, sí, por supuesto, hay muchas. Y la principal es que, en cierta manera, los organismos de ciencia técnica, los funcionarios políticos que tienen, en cierta manera, la posibilidad de tomar las decisiones claves, de implementar políticas activas para fomentar el desarrollo de la agroecología, para impulsar otro modelo de producción que respete tanto el ambiente como la calidad de los alimentos y principalmente la salud de los seres humanos, es fundamental. Porque de esa manera, si bien hemos dado pasos realmente significativos, si yo miro 10 años atrás, pero podríamos poner quinta y acelerar a fondo y acortar este proceso de transformación global si los decisorios se ponen el mameluco, Fede. Políticas públicas para un mundo mejor, para un desarrollo rural inclusivo y agroecológico. Eso sería algo muy soñado por nosotros, pero bueno, como vos decís, yo creo también que la juventud hoy está empujando en ese sentido. Totalmente. Así es. Así que yo en ese sentido sigo viendo la mitad del vaso lleno, Fede, en este proceso. Buenísimo, César. Como siempre, un gusto escucharte, un gusto conversar con vos. Te agradecemos mucho haber participado del programa. Estamos cerrando un nuevo episodio de Haciendo Agroecología, el programa de agroecologiar.com que se emite por Agofa TV. Bueno, hasta la próxima y que anden muy bien.